a todos por estar aquí, en especial a los medios de comunicación. Gracias a mi coordinador que nos acompaña, a mi compañera Alejandra Reynoso y a mi compañera Lupita Murguía. Bueno, pues como ustedes saben, el día martes se llevaría a cabo una reunión con, con el titular, digo yo entre comillas, del INSABI. Esta reunión, a petición del senador Ricardo Monreal, pues se cancela en un tipo como amenaza, en donde dice que no hay condiciones, que hay que, pues casi nos dice que nos tenemos que portar bien para que haya ese tipo de reuniones, reuniones que ni siquiera llegan a ser una comparecencia. Entonces, bueno, ahora tuvimos este espacio para dar una postura respecto al INSABI, no así como si fueran cuestionamientos al titular, pero sí una postura. Y quisiera recapitular un poco en qué es lo que da al origen a este INSABI, que bueno, realmente, pues desde mi punto de vista, no existe porque no tiene reglas de operación. Y bueno, como he retado constantemente, pues que alguien nos diga exactamente qué es el INSABI, ¿no? Y bueno, fue el 14 de noviembre, en el Senado de la República se aprobaron reformas a la ley de salud que desaparecieron el Seguro Popular y con esto Morena, el gobierno federal, entiende que crearon el INSABI y bueno, desde luego el grupo parlamentario del PAN votó en contra. El 1 de enero de este año 2020, el gobierno federal dice que entra en vigor el INSABI. Sin embargo, pues es sin reglas de operación. Lo que nosotros esperaríamos de manera normal y legal es que si ellos querían echar a andar el INSABI el 1 de enero, que bueno, ya estamos en junio, ya también se les venció ese plazo legislativo que les dimos nosotros para emitir esas reglas de operación y pues no hay reglas de operación y solo dicen que el INSABI entra en operación, pero desde ahí ha venido la confusión y lo más grave es que ha venido la afectación en salud para los mexicanos. Se instruyó a la institución fiduciaria del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud para que transfiriera 40,000 millones de pesos a este INSABI. Y luego nos da la sorpresa el presidente hace poco declarando que ya se gastaron estos 40,000 millones. Entonces, esto es lo más grave, porque recuerdo tanto la senadora Alejandra Reynoso y su servidora, que pertenecemos a la Comisión de Salud, señalábamos que algo de lo grave que pudiera pasar es qué le iban a hacer a este dinero, a estos 40,000 millones. Y pues lo lamentable es que el presidente declara que eso ya se gastó y nos da a entender que no se gastó en el tema de la pandemia porque se gastó antes de la pandemia. Entonces es gravísimo. Ante eso, su servidora presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué pasa después? Viene una presión para los gobernadores pidiéndoles que firmen un convenio de centralización de sus sistemas de salud, en donde después de una gran batalla, después de que desconoció un acuerdo que tuvieron los gobernadores con el subsecretario de salud, les dice que no. El presidente les dice que no hay acuerdo en este convenio del INSABI y se termina al final firmando un convenio que no era el original, que no era el que centralizaba los sistemas de salud. Y bueno, así han sido las irregularidades en el INSABI. Se vendió una idea que es falsa, que el INSABI iba a garantizar esta universalidad en los servicios de salud y desde luego no es cierto porque desde la ley de salud dice que será gratuito solo primero y segundo nivel. Entonces, ahí viene un retroceso. Desde ahí está marcado el retroceso porque el Seguro Popular sí cubría el tercer nivel de atención y de manera gratuita, y era con el Fondo de Gastos Catastróficos. Entonces, solo con la información que tenemos, sin tener reglas de operación, el INSABI es un retroceso. Bueno, ya hay una denuncia presentada. Yo sí considero que incluso su titular no, pues no debería de estar ocupando ese cargo. Todos los gastos, erogaciones que se hagan bajo el nombre del INSABI, yo estaré dándole seguimiento para considerarlo como una desviación de recursos porque no hay claridad en ese INSABI y porque no tiene reglas de operación. Sin contar que su titular, Juan Antonio Ferrer, quien además
no ha mostrado acciones concretas desde el 1 de enero, pues está claro que no tiene el perfil para estar en ese cargo. Juan Ferrer trabajó durante años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o sea, ese es su currículum, nada relacionado con el tema de salud, y pues bueno, desconocemos al titular del INSABI, desconocemos su experiencia, su nula experiencia en materia de salud, y desde luego considero que todo lo que haga desde ese encargo, pues contará para un desvío de recursos, porque incluso ya se les acabó el periodo legislativo que les marcamos, porque de eso se trata y lo están desconociendo. O sea, se habla mucho del espíritu del legislador o de qué quiso el legislador decir en cada modificación a la ley, y ahí le marcamos los tiempos y le dijimos que tenía 180 días para homologar el reglamento de la ley de salud, para generar reglas de operación, y no lo han hecho. O sea, ya hasta se les cumplió el plazo, pero además dicen que el INSABI funciona y pues tampoco funciona. Entonces, esto, pues desde luego yo lo señalaría como corrupción, y estaremos desconociendo los gastos que se hagan a través de este INSABI que no tiene reglas de operación. Es cuanto lo que tengo que señalar, y bueno, pues creo que hablando en positivo, el PAN, el grupo parlamentario del PAN, le tiene que apostar y reunir a los expertos para sí buscar ir hacia la universalización en salud en materia legislativa, y también reuniendo a todas las capacidades que tiene México para ahora sí darle a los mexicanos un sistema universal de salud, que el INSABI desde luego no ha sido. Lo más cercano a un sistema universal de salud era el Seguro Popular, con todas sus deficiencias, y hoy el INSABI la verdad se queda muy atrás y estaría constituyendo desvíos de recursos porque no tiene reglas de operación. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias. Empezaríamos con la serie de preguntas y respuestas. Tiene la palabra, en primer lugar, Gerardo Segura. Gerardo, ¿nos estás escuchando? Digo, perdón, Gerardo Cedillo. Gerardo Cedillo. ¿Escuchas, Gerardo Cedillo? Creo que no está conectado. En lo que se conecta, le voy a escribir. Tendría la palabra Claudia Flores Barreto. Claudia, ¿nos escuchas? Gracias, Damián, por acompañarnos. Llegó Damián. Gracias. Gracias, senador Damián Cepeda. Claudia, ¿nos escuchas? Sí, Sergio, buenas tardes. Preguntarle, por favor, al coordinador Curi sobre este asunto de la bancada del PAN, que ayer fue disuelta, o ayer se informó que fue disuelta formalmente, y tendrán algunos días para proceder a hacerlo definitivamente. Me gustaría saber dos cosas. Uno, si en la Junta de Coordinación Política se había hablado del asunto, si había alguna especie de acuerdo, por qué se llama de un año que ellos funcionaban como fracción parlamentaria solo con 3 integrantes, específicamente ellos y los del PES con 4, pero me gustaría saber si había un acuerdo al interior de la Junta de Coordinación Política de que continuaran como fracciones parlamentarias con todas las prerrogativas que esto implica. Si no lo había, si les informaron previamente que se iba a proceder a disolver los grupos parlamentarios, y me gustaría saber si en la bancada del PAN hubiera alguna invitación específicamente para los 3 senadores del PRD para que se unan a la bancada del PAN, y especialmente para Miguel Mancera, si existe la disposición del PAN de poderlo recibir en su bancada, sí, pues por supuesto, si ellos quieren, ¿no? Gracias. No, hombre, encantado, muchas gracias. Les doy las gracias a todos los medios de comunicación, a mis compañeros, a la Güera, a Marta, a Lupita y, por supuesto, a mi amigo Damián Cepeda. Platicarte, mira, número uno, sí había un acuerdo de la Junta de Coordinación Política firmado por todos los coordinadores desde septiembre del año pasado, y donde se reconocía que estaban estos 2 grupos parlamentarios, y que estos grupos parlamentarios se les permitía mantenerse como grupos. Yo me enteré hasta el día de ayer, después del anuncio que hicimos de la senadora Lili Telles, que pasó a ser parte de nuestro grupo parlamentario, y más bien la impresión que nos da pues es como una especie
de berrinche, quizá para poder matar notas, como es importante, de lo que sucedió con nosotros, Lili Telles. Y nosotros siempre estamos abiertos, en el grupo parlamentario y en el PAN, siempre estamos abiertos de todos aquellos que quieran pues, buscar y luchar contra la corrupción, y a favor de la libertad, a favor de las instituciones. El grupo parlamentario va a estar abierto, así como mi grupo estuvo abierto para recibir a Lili Telles. Por supuesto que también estaríamos abiertos a que aquellos que están en otros partidos pudieran ser parte de nuestro grupo parlamentario. Específicamente en el caso del senador Mancera, ¿tendría las puertas abiertas en la bancada del PAN? Todos los senadores que quieran ser parte del grupo parlamentario de Acción Nacional y que estén de acuerdo con nuestros principios, por supuesto que estarían las puertas abiertas, incluyendo el doctor Mancera. Muchas gracias, coordinador. Gerardo Zedillo, no sé si ya entraste, si no, para darle... Creo que todavía no entra. Fernando Mayolo nos dejó su pregunta por escrito, tampoco lo veo conectado. Nos dice, para quien desee contestar, ¿cuál consideran ustedes que sea la razón por la que Morena borró del mapa al PRD y al PES? Oye, si me permites, esa me gustaría que la contestara Damián. ¿Te rifas, mi hermano? Con gusto, mi estimado. ¿Coincides con lo que yo... A ver, yo, saludos, coordinador, saludos a todos. A mí me parece una patada de ahogado, un berrinche vengativo de parte de Morena, y creo que pinta de cuerpo entero el manejo autoritario que se está dando, en este caso, en el Senado. ¿Por qué lo decimos? Porque el desaparecer un grupo parlamentario como reacción clara a la suma de esfuerzos, en el caso de la senadora Lili Telles, que fue, digamos, incorporada a la bancada del Partido Acción Nacional, pues además de mostrar una actitud inmadura, es autoritario. Segundo, no somos ajenos a lo que dice la ley, pero hace unos meses ellos decidieron y acordaron interpretar de manera distinta ese artículo. No puede uno estar interpretando a contentillo. O sea, hay un documento firmado por el coordinador de Morena que hoy pues desconocen o amagan, ¿no? En un claro intento de tener algún tipo de control. Por supuesto que esto no se debe permitir, abona a un muy mal ambiente en el Senado, es un golpe bajo hacia la pluralidad y el respeto que hay entre las bancadas, y bueno, más bien parece un berrinche vengativo de personas inmaduras. Senadora Reynoso, por favor. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos y a todas. A mí, complementando lo que dice mi compañero Damián, digo, también efectivamente es una forma muy burda. Y miren, como lo hacen el día de ayer, y que yo lo he denunciado en varias ocasiones, la utilización de los órganos de gobierno del Senado de la República a contentillo de Morena. Y ayer no fue la excepción, porque un oficio que manda la presidenta, la senadora Mónica Fernández, presidenta del Senado y presidenta de la permanente, entonces ella firma un oficio hacia la permanente, como presidenta del Senado hacia la comisión permanente. Luego, en el último párrafo del oficio, le indica que le comuniquen a la Cámara de Senadores, o sea, la que ella preside, y de donde salió el oficio que quiere que le comuniquen. O sea, no puede ser posible que utilicen los órganos de gobierno, como bien lo dijo también el coordinador, para un berrinche, pero también lo que no hay que dejar de pasar, pues es que es la amenaza permanente a la democracia, a las instituciones y al propio poder legislativo a través de la Cámara de Senadores. Entonces sí fue muy burdo lo que hicieron ayer, y me extraña también del coordinador de Morena, con el oficio político que pudiera tener, que lo hayan hecho de esta forma. Entonces, es solo para estar atentos, porque pues entonces en cualquier día, cualquier momento, y solo con un oficio, quieren desaparecer acuerdos, y además no solamente eso, sino en la propia comisión permanente, que es electa por el Pleno del Senado, sus integrantes, y el Pleno de la Cámara de Diputados a sus integrantes, pretendan ahora jugar con las instituciones y jugar también con la democracia.
Gracias. Recordarles que ayer les enviamos y les estoy enviando de nuevo el oficio el acuerdo firmado al que hicieron mención ahorita el senador Cepeda y el senador Curi. Tendría la palabra Gerardo Zedillo, que ya se conectó. Gerardo, ¿nos escuchas? Sí, gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, son algunas preguntas que tengo. Precisamente con respecto a este asunto de la desaparición del PRD y del PES, ¿cómo altera o no la correlación de fuerzas el hecho de que, bueno, pues se haya hecho esta desaparición? Si le van a pedir a Monreal, senador Curi, que respete ese acuerdo del que ustedes están hablando, si ya hablaron con él, si va a haber un diálogo otra vez entre la Junta de Coordinación Política para que se haga respetar ese acuerdo, y que, bueno, pues vemos ahí también que hay un poco de silencio de las otras bancadas, pues, o sea, el PRI no ha dicho esta boca es mía tampoco. Entonces, preguntarle si el bloque no se debilita o si qué está pasando ahí con los priistas. Esa sería una pregunta. La otra tiene que ver con la cifra de muertos. Demuestra el fracaso de López-Gatell y de López Obrador más bien, o sea, cuál de los dos, digamos, realmente tiene la responsabilidad. Ahora Genmar Martínez se lanza contra López-Gatell en lugar de ir en contra del responsable, y quiero saber si ustedes van a seguir ese juego, ¿no? Ahora ir en contra de López-Gatell o ir, bueno, pues digamos, con quien causó o quien ha generado este desastre. Y la última pregunta, ¿qué decirle a la gente qué hacer en esta situación? Porque los gobernadores también parecen estar rebasados. Entonces, los de estados gobernados por el PRI, PAN, Morena, en fin, todos los gobernadores, el PRD, pues todos están rebasados. No hay uno que, digamos, esté realmente pudiendo atender de manera eficiente esta situación. Esas serían mis preguntas. Gracias. Senador Curi, si quiere para iniciar, y posteriormente lo del salud, quien desea, la senadora Reynoso, la senadora Márquez. Muchas gracias. Mira, nosotros tenemos Junta de Coordinación Política el día de mañana. Yo creo que la palabra se honra y los compromisos se cumplen. Ese fue un compromiso que se hizo y ya mañana lo platicaremos en la Junta de Coordinación Política. Por parte del doctor López-Gatell, pues creo que sus resultados han sido nulos, nos han engañado todo el tiempo. Creo que también han engañado al presidente. Creo que le ha mentido al presidente y eso no le ha funcionado al sector salud. Ya van más de 11,000 muertes en el país y él había dicho que eran de 6 a 8,000 y ahora dice que son hasta 30,000. Y esa facilidad con la que se puede dar estas cifras creo que son para poner nervioso a cualquiera. Y ya le dejo el uso de la voz a mis demás compañeros o compañeras para que puedan ellos dar lo que sigue el tema de salud. Senadoras, ¿quién quisiera participar? Senadora Márquez, por favor. Gracias, Gerardo. Mira, yo también veo lo de Germán y le tomé la palabra, ¿no? Él tiene mucho poder porque es senador y es senador de la bancada mayoritaria y no es un senador al que no se le escuche en Morena. Entonces, no basta con un tuit. Yo le decía por Twitter, pues que había que hacer algo desde el Senado. O sea, yo ayer les decía también en Comisión de Hacienda, es que cuenten con sus 5 dedos de la mano que ha hecho el Senado por el tema de la pandemia. Entonces, pues yo invito a Germán a que hagamos algo desde lo mínimo hasta lo máximo, hasta lograr destituir a un subsecretario, por ejemplo, que sí tiene responsabilidad, Hugo López-Gatell, que sí le está haciendo mucho daño a México y al gobierno federal porque él es como el técnico que se prestó a todo este circo. O sea, miente cuando le conviene a él y miente cuando le conviene al presidente. Entonces, sí está bien que Germán señale a los errores de Hugo López-Gatell y lo felicito por hacerlo a pesar de ser de la bancada mayoritaria, pero como tú dices, que no encubra al presidente, porque ahí el responsable también es el presidente. O sea, no es nada más que Hugo López-Gatell esté engañando al presidente, no. Creo que su pecado es doble porque
es justo lo que quería el presidente, un técnico que pudiera engañar a los mexicanos por momentos y que se prestara a este circo, porque lo hemos visto y se ha prestado. Y respecto, y pues yo buscaré a Germán para que hagamos algo desde el Senado, no solo citarlo a comparecer, sino acciones muy concretas. Entre ellas, el PAN ya hizo todas sus propuestas, creo que hay más de 40 propuestas hechas por el grupo parlamentario del PAN. Y en el tema de los gobernadores, yo no creo que estén tan rebasados, están haciendo un gran esfuerzo. O sea, hay gobernadores que le han dicho al gobierno federal qué hacer y que han sido punta de lanza en todo este tema digo, sin duda es una situación que no está controlada, no es algo que haya que presumir, pero por ejemplo, bueno, al menos en mi estado, creo que en Guanajuato también la situación es similar, o sea, no hay, hay camas disponibles, se están haciendo las pruebas, en el caso de Aguascalientes. Ayer escuchaba, creo que hay más del 80% de las camas disponibles y hay respiradores, o sea, lamentablemente sí hubo notas de Aguascalientes, pero son en el tema del IMSS y aún así el gobernador es solidario, o sea, no se zafa, pues, está viendo siempre cómo ayudar al IMSS y es algo que nos preocupa, o sea, pero las muertes más dolorosas que han ocurrido, por ejemplo, en Aguascalientes, pues, han sido en el IMSS. Y no es pasar la pelota, sino es hacer esta gran denuncia y ya pedimos la renuncia de Zoé Robledo, o sea, el llamado a la situación que se está viviendo en el IMSS y como decía yo en una nota, bueno, si están rebasados, que lo digan y vemos qué hacer, que nos den trabajo al Senado, ¿no? Para ver qué hacer en tema de salud y en tema económico. Entonces, yo creo que yo no vería rebasados a los gobernadores, en especial a Aguascalientes, a Guanajuato, que son de los que más tengo conocimiento. Yo no los veo rebasados, creo que han actuado con mucha responsabilidad. Sí están luchando con el tema también de la reactivación económica y es una lucha en donde están asumiendo todas sus responsabilidades. Entonces, pues estamos en toda la disposición, ¿no? Para poder ayudarle al IMSS, al ISSSTE, que también tienen situaciones graves de desabasto. Entonces, pues nada más que reconozcan en qué situación estamos, que digan, que hablen con verdad y trabajamos juntos, ¿no? Gracias, senadora. Senadora Reynoso, por favor. Gracias, Sergio. A ver, yo quiero complementar con algunos comentarios. Me parece que todavía a estas alturas, viendo las circunstancias, es muy triste que el presidente se siga burlando de la pandemia. México necesita de un presidente, de un jefe de Estado. México necesita de quien asuma la responsabilidad y lo hemos visto y lo hemos señalado en las inconsistencias, en las contradicciones entre el subsecretario y el presidente, entre los dichos y los hechos. Justifican el número de defunciones porque era de días pasados cuando nosotros también les señalamos hace 2 semanas aproximadamente que estaban mintiendo en el número de defunciones por las propias condiciones que se daban principalmente en la Ciudad de México. Lo hemos señalado cada día y siguen jugando y siguen bromeando con la pandemia sin considerar el dolor que tienen las familias que han perdido a sus seres humanos. También coincido con Marta, los gobernadores no están rebasados. Lo que sí es que el desorden que trae el Ejecutivo Federal permea, por supuesto, en los estados. Y hoy dicen una cosa en el proceso de reactivación, el subsecretario dice que cada estado deberá de tomar sus decisiones cuando es una responsabilidad también federal y no solamente por una ocurrencia, sino se tienen que asumir las responsabilidades y luego cambian el mensaje y entonces hay otra reunión. O sea, creo que ni ellos mismos entienden cuál es su estrategia si es que en algún momento la diseñaron. Y eso es lo más preocupante, que lo señalamos, lo seguimos viendo, la estrategia pareciera ser reaccionar a lo que haya, a lo que caiga, con lo que se tenga, porque tampoco ha habido disposición de poder fortalecer a los estados con los recursos, y recordemos que no les han dado un peso adicional ante esta pandemia. Y vemos al presidente feliz en sus obras faraónicas, mientras México está sufriendo.
y mientras millones de empleos se siguen perdiendo. Muchas gracias, senadora. Tengo todavía cuatro preguntas. Solo si me das chance, Sergio, quizá no planteé bien la pregunta, pero la idea mía era preguntarle si de alguna manera López-Gatell no fue, digamos, un alfil que es sacrificable y que finalmente, pues, digamos, el presidente de alguna manera, por eso enfocaron los reflectores sobre López-Gatell, para que él sea el que se haga cargo, y si algo falla, que está fallando, pues obviamente él sea el que cargue con el pato y no el presidente. Esa, digamos, era el sentido de mi pregunta. Pues si me permiten, como al presidente solo le gusta inaugurar obras, tenía que delegarle a alguien la responsabilidad y pues cayó en el subsecretario López-Gatell. Y que hagamos un análisis del resto de los países. ¿Cómo asume cada jefe de Estado la responsabilidad ante la pandemia? Y analicemos lo que está pasando en México. Hoy no vamos a encontrar referencia alguna. Entonces, pues también López-Gatell tiene que asumir la responsabilidad, porque pues fue quien se convirtió en el vocero y además el que daba la pauta para su estrategia, que insisto, seguimos sin entenderla. Hay responsabilidad de ambos. Muchas gracias, senador. Senadora Márquez, por favor. Sí, gracias, Gerardo. Totalmente lo que tú alcanzas a leer es totalmente posible, por eso se atreve, pudiera ser que se atreve Germana a decir que lo que hace López-Gatell está mal, sin decir que pues López-Gatell hace lo que dice el presidente. Sin duda una muestra de que pudieran, que López-Gatell les sirvió para este proceso, este periodo. La gran muestra es que no vemos al secretario de Salud y eso es algo que el presidente debe de responder. O sea, ¿qué pasó ahí? Yo también me lo pregunto. O sea, ¿qué pasó ahí? El secretario de Salud le dijo que él no se iba a meter. El secretario de Salud le renunció. El secretario de Salud es su amigo y tiene derecho a permanecer siempre en el gobierno por ser amigo de él. ¿Qué pasó ahí? Sin contar algo que ya hemos pedido, que es: no debería de estar el presidente ni Hugo López-Gatell en esas ruedas de prensa. Nuestra Constitución mandata que el Consejo General de Salubridad es quien debería de estar dirigiendo el país respecto a la pandemia, y el presidente es responsable de que ha ignorado a este Consejo de Salubridad. Gracias, senadora. Coordinador, iba a hacer un comentario del bloque, ¿verdad? ¿Ya me la paraste el uso de la voz, Sergio? Sí, jefe. O sea, sobre el tema que habían preguntado sobre el tema del PRI, el PRI o sea, el bloque de contención seguimos en nuestras luchas donde coincidimos todos, y el bloque de contención sí, el PRI sí sacó varios comunicados donde se había dado el tema de nuestro acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Nada más era esa aclaración. Ok, muchas gracias. Tenemos todavía 4 preguntas. Gerardo Segura, tienes la palabra, después Misael Zavala, Lucía Calderón y Rita Cerón, para finalizar. Gerardo Segura, ¿nos escuchas? Sí, Nada más, buenas tardes. quería decir algo del senador Damián Cepeda. Perdón, senador Cepeda, discúlpeme. Seguramente va a ser parte de las preguntas. Preguntabas que si la correlación de fuerzas cambió. Sí cambió ayer la correlación de fuerzas, pero para bien. O sea, se fortaleció ayer el bloque. Hoy, a diferencia de ayer, requieren ya no 9, sino 11 votos para poder lograr Morena, porque les quitas uno, digamos, ¿no? Un voto que tenían y ahora está en el bloque de contención, particularmente en el Senado, el grupo de senadores del PAN. Y es una protección mayor la que existe hoy para evitar reformas dañinas para el país, reformas constitucionales. Entonces, eso es lo que verdaderamente cambió. Porque la pataleta esta, el berrinchito de quitarle el grupo parlamentario, pues quitan un grupo, es una figura, ¿no? Que la ley tiene, pero los votos están en el bloque de contención. O sea, los votos siguen ahí y eso no hay nada que hacer por parte de Morena. Por eso el llamado es a que recapaciten y que este tipo de berrinches pues no se hagan. Y además, por cierto,
pues a lo mejor sería momento de revisar incluso esa ley, porque parecería absurdo. ¿Por qué 5 y no 4? ¿Por qué 5 y no 3? O sea, más bien parece que se puso en algún momento para evitar que alguien lograra grupo parlamentario. Gracias. Muchas gracias. Gerardo Segura tiene la palabra. ¿Nos escuchas? Sí, buenas tardes. Una pregunta, parecería un poco simplista, pero a mí no me parece tanto. Ayer, 1,100 muertos en un solo día en México. 1,100 muertos o tal vez más. Más que los peores días de muerte en Italia o España, que se supo que fueron países que se confiaron ante la pandemia y que no actuaron a tiempo. Luego corrigieron, desde luego. Y en México no pasa nada. Esta pregunta me surge por un comentario de la senadora Xóchitl Gálvez hace unos días, que nos decía que la gente no se percata de lo que está pasando, de lo que sucede en hospitales, panteones o crematorios, porque pues no está viendo lo que sucede en esos lugares. La pregunta concreta es, ¿invitarían a López Obrador a que hiciera un recorrido por los hospitales, panteones y crematorios para ver si de esta manera se sensibiliza con lo que está sucediendo y pone un alto a esta situación macabra que se está presentando? Y la otra es, bueno, ¿creen que López Obrador le está dando la espalda a los ciudadanos, a los mexicanos, por esta situación tan, digamos, siniestra que estamos viviendo, macabra que estamos viviendo en México? Porque pues, parece que no pasa nada, no sucede nada. Y tengo otra pregunta, pero la que se hace después. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién nos ayuda a responder? Senadora Márquez, por favor. ¿El coordinador quería hablar? ¿No? Bueno. Pues sin duda vemos a un presidente, pues que como lo dijo ya mi compañera La Güera, él quiere inaugurar sus obras, él quiere seguir con sus proyectos que son sus caprichos, a pesar de que, como lo dijiste, o sea, es muy doloroso, más de 1,000 muertos en un día. Entonces, sí, desde luego que lo invitamos a que haga esto como lo han hecho otros jefes de Estado. Desde luego él no se está comportando como un jefe de Estado, pero ojalá lo viéramos así como anduvo, digo, nomás que ahora sí con la protección, así como anduvo en aeropuertos y así como anda en eventos sin cubrebocas y así como da señales encontradas, pues ojalá se ponga serio y vaya, sobre todo a los hospitales que están colapsados en la Ciudad de México, y a todos los rincones del país. En el sureste también hay situaciones muy graves. Que se dé una vuelta a los hospitales, desde luego, sería magnífico que se viera como un jefe de Estado y no como un hombre que está emberrinchado en sus proyectos y que sigue en campaña. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no, pasamos con Misael Zavala. ¿Nos escuchas? Misael, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escucha, Sergio? Sí, ya te escuchamos. Tienes la palabra, por favor. Sí, para el coordinador Curi, habló acerca del bloque de contención que todavía, bueno, que sigue, digamos, funcionando. ¿Podría ser que este bloque exija el cambio de estrategia debido al alto número de fallecimientos a causa de COVID? ¿Sería el momento de pedir un cambio de estrategia en materia de salud? Y este cambio de estrategia podría también incluir el cambio del encargado de esta estrategia, es decir, cambiar a Hugo López-Gatell por otra persona que, bueno, tenga más expertise, o sea, digamos, tenga más, sea un poco más sensible a los fallecimientos. Sí, muchas gracias. A ver, todos los grupos parlamentarios, menos Morena, por supuesto, hemos cuestionado al doctor López-Gatell. Inclusive, a partir de eso, ya no quisieron seguir haciendo las comparecencias, que ni eran comparecencias, porque las juntamos en la Junta de Coordinación Política y estaban muy cuidados todavía por ello, y ni así quisieron seguirlo haciendo. Lo que sí queda claro para nosotros, que para este gobierno la prioridad no es la salud ni la economía. La prioridad es lo que estaba diciendo ahorita mis compañeras, sus obras faraónicas de trenes del siglo XIX. Y estoy convencido que lo que tenemos que, el que se ganó
la posibilidad de poner o no poner a una persona en ese puesto tan importante es el presidente de la República. Y le hemos dicho una y otra vez, nuestra recomendación como grupo parlamentario es que el doctor López-Gatell ha mentido a México, le ha mentido al presidente, y por lo tanto, nuestra recomendación sería que él no debería estar ahí por los propios resultados. Es un gobierno que no ha dado resultados en ningún solo rubro, ni en economía, ni en educación, ni en salud. Y en una pandemia, en un momento tan complicado para el mundo, para México, lo único que hemos tenido día con día son mentiras y son datos que no son ciertos y no son los reales. Ese es nuestro comentario. Senador, perdón, pediría como integrante del bloque o impulsaría desde el bloque de contención esta exigencia de dar un cambio de estrategia, un golpe de timón. No nada más en el sector de salud, que lo estamos viendo que lo que estaba, por supuesto que todo es perfectible, pero el Seguro Popular estaba funcionando bien para una gran cantidad de mexicanos y el momento de quitarle a el INSABI fue un errorzazo. Como comentaba la senadora Marta Márquez, ponen una persona que dicen que es un arqueólogo. El hecho de que pongan a personas que no tengan el perfil, desde nuestro punto de vista, no es lo correcto, inclusive se puede decir que también es corrupción. Si dice que son 99% honestos y 1% capaz, pues yo no pongo en duda a las personas que voy a contratar, pero lo que sí te puedo decir es que pongo sistemas para que no me roben, independientemente de que crea o no crea que sean personas honestas. Y este porcentaje nos ha salido muy caro para el país. Solamente en Pemex se perdieron 560,000 millones de pesos por tener una persona que no tiene idea de lo que es el sector energético. Entonces, por supuesto que lo hemos dicho una y otra vez, tiene que haber cambio en el rumbo económico, cambio, por supuesto, en el sector salud y, por supuesto, también en la seguridad. Muchas gracias, coordinador. La senadora Murguía, y después la senadora Márquez, por favor. Pues bueno, puntualizar parte de lo que hemos venido comentando. El doctor López-Gatell está en funciones porque así lo ha decidido el presidente de la República, pero no podemos olvidar que el presidente, como jefe de Estado, tiene la responsabilidad política, jurídica y hasta histórica de los actos que realizan sus subordinados. Y seguramente la actuación de López-Gatell corresponde a la política en materia de salud y en materia de comunicación que el propio presidente ha definido, porque si no, ya lo hubiera cambiado. Y esto es finalmente responsabilidad del propio presidente de la República. Más allá de los actos que en la mañana y en la noche y de las declaraciones y de los poemas que lee el doctor Gatell, seguramente son del agrado del jefe del Ejecutivo porque él tiene la responsabilidad de los actos de sus subordinados y también seguramente está cumpliendo con los lineamientos, las políticas y las estrategias que el propio Ejecutivo le designa. Vamos, eso no se puede desconocer. Y efectivamente comentaba el coordinador Mauricio Curi, bueno, el que ganó las elecciones para la presidencia fue el presidente López Obrador. Él tiene la posibilidad de designar a sus colaboradores, secretarios, subsecretarios, y nosotros podemos hacerle la propuesta, la recomendación de llevar a cabo cambios. Y también la responsabilidad de sostenerlo, a pesar de la pésima ejecución de sus labores, es del presidente de la República. Muchas gracias, senadora. El coordinador se tiene que retirar. Quisiéramos apurarnos para alcanzar a desahogar todas las preguntas. Senadora Márquez, ¿quería hacer un último comentario? ¿O pasamos a la siguiente pregunta? Como usted me diga. Sí, no, rapidísimo. Nada más, Misael, el artículo 73 de la Constitución mandata al Consejo General de Salubridad. O sea, si lo dejaran actuar, pero de verdad y en serio, otra cosa estaría viviéndose en nuestro país. Muchas gracias. Tiene la palabra Lucía Calderón. Sí, muchas gracias, Sergio. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi pregunta va respecto a lo de los grupos parlamentarios. ¿Qué pesa más, la ley o el acuerdo que ustedes firmaron juntos ahí, junto con la Jucopo? También ayer el senador Mancera dice que él sigue perteneciendo
a la comisión permanente. Para fines prácticos, ¿qué significa desaparecer 2 grupos parlamentarios dentro del Senado? ¿Y tiene algún efecto en votaciones? Dice el senador Cepeda que no, pero para fines prácticos, ¿cuáles son los efectos de algo así? Muchas gracias. Senador Cepeda, por favor. A ver, nosotros nunca hemos negado lo que dice la ley. La crítica es, esa misma ley, hace unos meses, Morena la interpretó de manera distinta. Y hoy, que está enojado y emberrinchado, quiere cambiar su interpretación. Tan la leyó de manera distinta que no solo lo dijo verbalmente, ahí está firmado el documento. O sea, en política los acuerdos se cumplen, la palabra vale, es un terrible precedente el romperlos, rompe toda la confianza, rompe, digamos, la capacidad de interlocución, el valor que tiene en la construcción de acuerdos. Entonces, yo, el llamado que le hacemos como grupos que recapaciten en ese sentido. Además, digo, la figura del grupo parlamentario es una asociación de senadores, pues, ¿no? Entonces, el voto va a ser lo mismo en el pleno, valen igual los votos de un senador que tenga grupo parlamentario o no. Ellos, siempre lo dijo el coordinador, las puertas del PAN, de los senadores del PAN están abiertas, pero ellos representan un partido político, un partido que existe todavía, digamos, ¿no? Entonces, digo, si no logran el número de senadores para el grupo, pues siguen votando como senadores, siguen representando a ese partido. El problema es que no tienen asiento en la Junta de Coordinación Política, tiene implicaciones, la ley y el reglamento trae algunas derivadas, digamos, particularmente lo de la Junta de Coordinación Política, por ejemplo, para los grupos parlamentarios, ¿no? Y seguramente también tiene un impacto en prerrogativas y demás. Pero pues la verdad de las cosas es que al final la función es el voto, y yo por eso decía que en votos reales para reforma legal no tiene ese impacto. Claro que tiene un impacto en la vida, digamos, del Senado. Entonces, pues el llamado es a que lo recapaciten y bueno, y que no usen estas artimañas y este manejo autoritario, pues para presionar, porque o bien quieren castigar, digamos, de alguna manera por un actuar, o quieren tener un control indebido con estas amenazas, porque luego también existe esa táctica de yo incendio un lugar para luego apagarlo y ser el bueno de la película, ¿no? Ojalá no estemos ante eso. ¿Y se van a reunir con el presidente de la Jucopo? ¿Tienen planeado reunirse? Ya el coordinador ahorita lo informó, seguramente él puede ahondar más, pero ya comentaba que tienen reunión mañana y estoy seguro que va a ser un tema puntual. El propio Miguel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, a quien nosotros le seguimos dando esa calidad, ese reconocimiento, pues, ¿no? De su calidad de coordinador, él mismo dijo que va a hacer ese diálogo y después marcaría su postura final, ¿no? Muchas gracias, senador. Tiene la palabra Rita Cerón. ¿Nos escucha, Rita? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Sí, adelante. ¿Sí me escuchan? Ok, nada más preguntarles si en medio de este diferendo y si Morena no recula en la desaparición de las 2 bancadas, se puede avanzar en la convocatoria a un periodo extraordinario para aprobar las leyes que se necesitan para la entrada en vigor del TEMEC. ¿Pudiera repetir tu pregunta, Rita, por favor? Se cortó un poquito. ¿Así me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ya te escuchamos, por favor. Ok, vuelvo a repetir. Si en medio de todo este diferendo y si Morena no recula de desaparición de las 2 bancadas, se puede avanzar en la convocatoria a un periodo extraordinario para aprobar las leyes que se necesitan para la entrada en vigor del TEMEC. ¿Se escuchó? Sí, un poquito cortado, pero sí. ¿Quién quisiera responder? Jefe, ¿o quién? ¿Senadora Murguía? Lupita. Bueno, desde luego, para acudir a un periodo extraordinario se requiere un acuerdo de la permanente que requiere 2/3 partes y esas 2/3 partes involucran el que integrantes
del bloque de contención voten a favor de ese periodo extraordinario. Luego entonces, sin adelantar vísperas ni tomar definiciones en este momento, son necesarios los acuerdos parlamentarios también en la comisión permanente. Si se requiere ir a un periodo extraordinario, es necesario el que los integrantes del bloque de contención aporten los votos necesarios para ir a este periodo y tratar los temas del TEMEC, que son muy importantes. Pero estamos en una etapa en donde lo que se requieren son acuerdos y no romper el diálogo con venganzas, no romper el diálogo con berrinches, sino buscar este clima de comunicación, de coordinación parlamentaria para alcanzar los propósitos que requiere el país. Ahorita es muy importante el tema del TEMEC, estamos conscientes y apelamos a que en un ánimo de funcionamiento institucional del propio Senado se busquen los acuerdos que permitan esta comunicación parlamentaria. Muchas gracias, senadora. Tendría la palabra Félix Muñiz. Gracias. Gracias. Tendría la palabra Félix Muñiz. Félix, ojalá podamos escucharte. ¿Nos escuchas tú? No, de 37, ¿cuánto sería? Félix. En lo que se conecta Félix, Gerardo Segura quería hacer su tercera pregunta. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, gracias, Sergio. Sí, nada más en relación a lo mismo de los grupos parlamentarios, si se han acercado ya con los perredistas, si hay una invitación a todos los que quieran participar con ustedes, pero ya se han acercado a hablar con ellos, les han comentado ya algo de la posibilidad de poderse integrar a su fracción. Luego, todo este problema podría atorar más los acuerdos legislativos o bloquear más, digamos que, pues los acuerdos, el entendimiento en el Senado. Y otra cuestión, se habla de que podría haber berrinches por parte de los morenistas de Ricardo Monreal, pero pues ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay atrás de todo esto? ¿Es tal vez evitar el golpeteo a López Obrador en estos momentos? Gracias. Coordinador. A ver, la primera, pues, los invitamos. Para nosotros sigue siendo coordinador el doctor Mancera, del grupo parlamentario del PRD. Creo que la forma en lo que está haciendo esto Morena, te dice la desesperación que tienen y que yo creo de corazón que primero vamos a ver qué es lo que va a resultar. Me preocupa lo que dijo ahorita mi compañero Damián Cepeda, que no vaya a ser que quieran hacer el problema, que ellos mismos lo quieran aliviar, pues para poder crear ahí como El Salvador. Entonces vamos a ver qué es lo que viene y yo esperaría a la Junta de Coordinación Política de mañana, pero por supuesto que es abierto, lo hemos dicho siempre que son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y no me acuerdo qué otra pregunta era, creo que nada más eran esas dos, ¿verdad? Sí, es que Damián hablaba, el senador Damián se hablaba de tal vez un berrinche, pero bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay de fondo en esto? A ver, lo que yo veo es que Morena cada vez tiene la piel más sensible, y la tiene cada vez más sensible porque no han dado un solo resultado, y por lo tanto están buscando a todas luces que la oposición cada vez se oiga menos, porque lo que estamos haciendo pues es demostrar que no están teniendo ningún resultado. Tan es así que pararon las comparecencias en la Junta de Coordinación Política, que aún así estaban cuidadísimos todos los participantes, todos los que trabajan en el gobierno federal, que estaban dando cuentas al Senado, aunque sea en la Junta de Coordinación Política. Y creo que es una forma que te dice la desesperación que tiene Morena y que cada vez pues esta baja en la popularidad y esta falta de resultados que está dando en temas de salud, con 11,000 muertes, pues creo que yo cada vez los veo más desesperados y creo que esa sensibilidad que tienen en la piel no debería ser, porque aparte de la forma en que hicieron la desaparición de dos grupos parlamentarios, pues creo que es el fondo que te dice la desesperación y los berrinches que están haciendo en Morena.